Bueno, ¿cómo están? Hoy continuamos, o voy a continuar un poquito con lo que había quedado pendiente. ¿Sí? Eh, Habíamos visto lo relativo a más allá del principio del placer y ahora lo que vamos a ver es la segunda tópica. La segunda tópica freudiana es como un segundo modelo del aparato psíquico. Esto seguramente lo habrán visto en primer año, ¿no? Esta división en tres instancias del aparato psíquico, en ello, yo y el super yo. Lo que voy a hacer en este video mínimo, ya que hay varias cosas que se entienden bastante claro, en el texto ya cita variados ejemplos, Scars, ¿no? En sus teóricos, de cómo funcionan tanto el ello como el yo o el super yo, pero lo que voy a hacer es aclarar algunos puntitos, ¿sí? Relativos a el entrecruzamiento entre las dos tópicas. La primera, en que dividía el aparato psíquico en inconsciente, preconsciente y consciente, ¿no? O percepción-conciencia en el polo motor, y esta segunda tópica que ya les mencioné. Con respecto a esto, digamos que nuevamente lo que lleva a Freud a tratar de modificar su modelo de aparato psíquico es la clínica. ¿Sí? Es a partir de la clínica que surgen ciertos obstáculos, como les decía, que intentan ser pensados o cuestiones que no habían sido pensadas antes, ¿sí? Y Freud trata de darles lugar y eso lo lleva a que modifique, ¿sí? Su teoría. Y se van esclareciendo algunas cuestiones clínicas a partir de esto, ¿no? O trata de explicarlas de esta manera. Entonces, lo primero que voy a tomar para aclarar dentro de los teóricos estos que ustedes tienen de Scars es con lo que comienza nomás, ¿no? Que es la relación, digamos, entre lo reprimido, ¿sí? O el conflicto que se da en el aparato psíquico. Anteriormente habíamos visto que el conflicto se daba a partir de lo pulsional y el yo, que lo que hacía era, cuando lo pulsional eh, no condecía, digamos, con las exigencias del ideal del yo, podemos decir, o del yo en su momento, antes de que apareciera la creación del ideal en Freud, que lo vimos en Introducción al Narcisismo, eh, ese conflicto era entre lo pulsional y el yo que iniciaba la represión, ¿sí? Que operaba una represión el yo. Y entonces, ahí era donde las pulsiones o las mociones pulsionales junto con las representaciones iban a parar al inconsciente. ¿Mm? Pero no alcanza esto porque Freud empieza a notar, ¿sí? Se da cuenta de que no se pueden equiparar, digamos, o no es lo mismo hablar de un conflicto entre la conciencia y el inconsciente, ¿sí? Que hablar de esto, del yo y del inconsciente. ¿Por qué? Justamente porque conciencia no se puede equiparar a yo, o sea, la conciencia no es igual al yo. ¿Por qué decimos esto? Simplemente por algo que aclara ahí Scars, que es la cuestión de que hay operaciones del yo que no son conscientes. ¿Sí? Por ejemplo, la represión. La represión es un ejemplo de esto. Cuando uno reprime algo, uno no está enterado de lo que está reprimiendo, ni de la operación misma de la represión. ¿Sí? Entonces eso permanece no visible o no consciente para el yo. Entonces tenemos partes del yo que no son conscientes. Por otro lado, también otra de las cuestiones que plantea Scars ahí, bueno, y Freud, obviamente, es que tenemos ¿no? Originariamente el aparato psíquico parte del ello, ¿sí? Es el ello, digamos, como sede de las pulsiones.
dice Freud, ¿sí? En el comienzo de la vida está el ello, nada más, como instancia del aparato psíquico, que es sede de las pulsiones. De ese ello, en base a la influencia del mundo exterior, se va a ir diferenciando una parte que va a ser la que va a constituir el yo, ¿sí? Pero en el ello, ¿sí?, hay una diferenciación importante que plantea, que me parece necesario esquematizar, porque el ello, en realidad, es el motor de la vida psíquica. ¿Por qué digo el motor? Porque sede de las pulsiones, y las pulsiones son el motor, ¿sí?, de la vida psíquica. De las pulsiones nosotros no tenemos ni idea. Solo lo que vemos es que algo nos impulsa a satisfacer, entre comillas, a la pulsión. Pero no somos conscientes de eso, ¿sí? No somos conscientes, ni tampoco controlamos. Entonces, no solo que hay una parte del ello que tiene que ver con las pulsiones, que es inconsciente, sino que también, y esto en base a la clasificación que hace Freud de las pulsiones, hay pulsiones de vida, ¿sí?, y pulsiones de muerte, ¿sí? Y eso además, ¿sí?, tenemos la parte, o en el inconsciente está la parte no solo de las pulsiones de vida que se manifiestan en el ello a partir de las formaciones del inconsciente, ¿sí?, sino que además tenemos una parte, como decíamos en la clase anterior, que es muda de las pulsiones, y son estas llamadas pulsiones de muerte, ¿sí?, que son conceptualizadas por Freud para tratar de explicar aquellos obstáculos que se presentan en la clínica, como la reacción terapéutica negativa, por ejemplo. Pero les decía, en el ello, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que en la anterior tópica se pensaba que todo lo que era lo reprimido era lo inconsciente. Y no es así. No es así porque hay componentes del inconsciente que pueden, del ello, que pueden pasar a ser conscientes. ¿Se entiende? Solo que funcionan con otras leyes, pero pueden advenir conscientes, ¿sí? Entonces, en ese punto, digamos, el ello no es solamente lo que ha sido reprimido, no está en el ello solo lo que fue reprimido, ¿sí?, por lo tanto se torna inconsciente, sino que también hay elementos, ¿sí?, o representaciones que pueden ser inconscientes, que forman parte del ello, ¿sí?, pero que pueden advenir también conscientes, ¿sí? Entonces tenemos un ello conformado por, como sede de las pulsiones, por representaciones reprimidas, representaciones no reprimidas, y el juego, digamos, cuando hablamos de pulsión, entre lo que es pulsión de vida, ¿sí?, o sea, una energía ligada a representaciones, y una energía que no está ligada a representaciones, sino que permanece libre y de alguna manera tiende al exceso, tiende a la muerte, ¿sí?, de los procesos psíquicos del aparato. Y por último, digo, esto para dar cuenta de que hay cosas que se van modificando en la primera tópica y que tienen que ver con la clínica, ¿no? Y por último, que también tiene que ver mucho con la clínica, aparece formándose esta instancia que anteriormente habíamos nombrado como conciencia moral, ¿sí?, que aparecía en Introducción al Narcisismo como instancia como conciencia moral, y ahora Freud le da el nombre de superyo, ¿sí?, que está como
tiene las mismas funciones, ¿sí?, que tenía en Introducción al Narcisismo. Pero también aquí se agrega una dificultad en relación al super yo. ¿Por qué se agrega esta dificultad? Porque aparecen las pulsiones de muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Las relaciones del yo con el super yo son claras, ¿no? Son parecidas a lo que planteábamos acerca de la comparación que establece el super yo entre el ideal del yo y el yo. ¿Sí? Y el super yo lo que hace es vigilar que se cumpla con el ideal, exige que se cumpla con ese ideal, pero a la vez, si no se cumple, castiga el super yo. ¿Cómo lo hace? A partir del sentimiento de culpa, ¿sí? A partir, bueno, justamente esto, de, de, eh, de castigar, digamos, porque no se cumple con el ideal, ¿sí? Y a partir de exigencias, ¿no?, de cumplimiento con ese ideal. Pero también, y acá aparece la pulsión de muerte, hay una relación que guarda el super yo con el ello. ¿Sí? Freud decía en el texto, literalmente dice, el super yo hunde sus raíces en el ello. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aunque el yo no se entere, el super yo sí sabe de los propósitos incluso reprimidos que se encuentran en el ello. Y castiga, incluso de una forma no consciente, al super yo, al yo. ¿Sí? Entonces, hay una parte del super yo que vigila por el cumplimiento de la moral y que al tomar contacto con el ello sabe de las mociones pulsionales reprimidas y puede castigar al yo. Pero además hay otra parte del super yo que no tiene que ver con la moralidad y la racionalidad, sino más bien con el sadismo del super yo. Y ahí es donde aparece la cuestión de la pulsión de muerte y de la destrucción. ¿Sí? Entonces Freud lo que llega a teorizar, que es muy importante, es que no solo tendemos hacia el placer, podemos decir, sino también mezclado con ese principio del placer está el más allá del principio del placer y la pulsión de muerte. Entonces el super yo no castiga solo por una cuestión moral, sino que castiga por el simple hecho de su tendencia sádica, su tendencia a la destrucción y de la pulsión de muerte. ¿Sí? Castiga por el sadismo de castigar. ¿Sí? Y en eso algo del ello se cuela, ¿sí?, en el super yo. Hay algo de una pulsión sádica que se pone a jugar en el super yo. La contraparte de esto es un yo que se somete a ese sufrimiento o ese sadismo del super yo. Y esa parte del yo es lo que Freud después, más adelante, en un texto que se llama El problema económico del masoquismo, en ese texto Freud lo que va a explicar es que se trata de, va a plantear que existe un masoquismo primario, ¿sí? En ese masoquismo primario, que también tiene que ver con la pulsión de muerte, ¿sí? Lo que se produce, digamos, es una posición del yo, puede ser consciente o inconsciente, que se somete al sadismo del super yo. ¿Sí? Y esta tendencia es originaria. ¿Sí? Eso quiere decir que más allá del principio del placer está desde el comienzo de la vida. La pulsión de muerte está
perdón, desde el comienzo de la vida, en el aparato psíquico. ¿Sí? Hay una tendencia hacia las ligazones, hacia ligar, y una tendencia a desligar, ¿sí? A la energía libre, ¿sí? A la destrucción de los nexos, dice Freud. Ese masoquismo del yo es primario. Eso quiere decir que nosotros, como seres humanos, y acá hay una hipótesis de Freud muy fuerte en cuanto al hedonismo, bueno, busquen lo que es la palabra hedonismo, pero tiene que ver con esto de la tendencia del ser humano hacia el bien o hacia el mal. En Freud hay una postura acá muy importante porque dice que el ser humano no tiende, como les decía, hacia el placer solamente, sino que también en él aparece un masoquismo que a veces atenta contra la propia vida del ser humano. ¿Sí? Eso lo trabaja en este texto que es El problema económico del masoquismo, y es una hipótesis muy fuerte de Freud, ¿sí? Pero fiel a su forma de pensar, Freud lo que está planteando con esto es que el conflicto es inherente a la vida psíquica. ¿Sí? Desde el comienzo están estas pulsiones de vida y de muerte que se juegan, se entrelazan, están presentes en los procesos psíquicos, ¿sí? Esta tendencia a ligar, ¿sí? A partir de las representaciones esa energía, o por otro lado a sostenerla como libre, o que se desborde esa energía, que es un exceso, que produzca traumatismo, digamos, es algo que es inherente, ¿sí? Al aparato psíquico y al interjuego que hay entre las pulsiones en el aparato psíquico. Freud toma esto para tratar de pensar muchos de los obstáculos que se presentan a la clínica, ¿sí? Y, por ejemplo, plantea la existencia de un sentimiento inconsciente de culpa. Nosotros no nos anoticiamos de eso, ¿sí? No nos anoticiamos de este sentimiento inconsciente, porque es inconsciente, justamente. Pero sí es mudo en ese sentido. ¿Y dónde se ve? Se ve en esto que Freud ya llamaba la reacción terapéutica negativa, en la compulsión a la repetición, ¿sí? ¿Qué sería esto? Aparece, por ejemplo, en el síntoma, ¿sí? Uno podría decir, bueno, la persona, el paciente tiende a mejorar, quiere mejorar, sí, está bien. Eso, si tomamos en cuenta tal vez el yo, ¿no? Pero por otro lado, también el yo es masoquista. Y entonces, al ser masoquista, cuando va mejorando en el tratamiento, aparece esto que se llama reacción terapéutica negativa, que es que la persona empieza a empeorar, a sentirse peor, a sentirse tal vez más culpable o a sentirse mal, simplemente. Y tiene que ver con que el síntoma estaba produciendo un castigo para la persona. Cuando se le saca el síntoma, se queda sin castigo y entonces tiene que sentirse mal de alguna manera. ¿Sí? Y allí la reacción terapéutica negativa. Como se darán cuenta, en el capítulo 5, bueno, no sé si se van a dar cuenta, digo, pero fíjense que el yo está en el medio de exigencias que vienen de parte del ello, de parte del super yo y de parte del mundo exterior, porque también el mundo exterior impone sus límites, ¿sí? La realidad impone sus límites. Con esto, ¿qué quiero decir? Que las tendencias o las pulsiones no se pueden satisfacer ya. El mundo exterior tiene tiempos, tiene momentos, lugares. La realidad exterior impone también, no solo culturalmente, sino por una cuestión de facticidad, o sea, por ejemplo, si yo quiero comer algo no puedo comerlo ya porque tengo que cocinarlo y eso lleva un tiempo, ¿sí? Entonces no es ya. Entonces es un ejemplo, ¿no? De cómo no se puede satisfacer la tendencia del ello, ¿no? Las tendencias pulsionales del ello. El mundo exterior se resiste. Pero en el medio del mundo exterior, del super yo, del ello, lo que está ahí en medio es el yo.
Entonces Freud, en el capítulo 5, va a hablar, creo que es el capítulo 5 del Yo y el Ello, de ese texto que le subí, nos va a hablar de esto, de lo que llama los vasallajes del yo. El yo es vasallo de todas estas instancias psíquicas y del mundo exterior. Entonces el yo lo que trata de hacer es de conciliar de lo mejor que pueda, o lo mejor que pueda, todas estas exigencias, la exigencia de la moralidad, la exigencia de las pulsiones y también las exigencias de la realidad o del mundo exterior. Bueno, nos queda solamente de Freud la última clase, en donde iremos o trabajaremos, retomaremos algo de los bordes de la clínica, pero pensando en cuestiones relativas a la ética en el análisis, mínimamente, ¿no? Desde Freud. Bueno, espero que les sirva este video y espero haber sido claro. Y bueno, cualquier duda, ya saben, me la pueden consultar y nos vemos en la clase de la semana próxima. Voy a dejar de grabar.